Mi nombre es Fátima de León Fuentes Trejo y vengo a presentar el tema de las falacias. Las falacias es una operación mental que consiste en aducir elementos ajenos a la lógica y sustituirlos por elementos psicológicos, gramaticales, al ser usados inapropiadamente que nos llevan a cometer errores en la argumentación. Esto quiere decir que cuando usamos una falacia simplemente lo volvemos en algo psicológico, ya no es tanto un razonamiento, un pensamiento, sino realmente es algo psicológico. Las falacias se dividen en falacia formal. Es un razonamiento inválido que a través de elementos psicológico y no lógico da su validez. La falacia lógica, la aplicación incorrecta de un principio lógico válido o principio inexistente. Un razonamiento que contiene una falacia se considera erróneo. Esto quiere decir que tiene que ser falsa la argumentación que da la oración. Las falacias se dividen en atingencia. Estas falacias se cometen cuando no existe ninguna atingencia lógica, aunque sí psicológica, entre las premisas y la conclusión. La verdad o falsedad de las premisas no tienen ninguna relación lógica con la verdad o falsedad de la misma conclusión, pero sí existe un nexo entre premisas y conclusión, aunque es de carácter psicológico. Estas se dividen en 8. La primera se divide en 2. Argumentum ad hominem ofensivo. Cuando a una persona se le insulta directamente, en lugar de demostrar la falsedad de sus ideas, se comete una falacia. Un ejemplo claro de esto podría ser cuando alguien en mecanismo de defensa, su respuesta es una falacia. Por ejemplo, si alguien me insulta a mí, o me pide respuestas o cuentas de algo, yo regularmente lo que voy a responder es una falacia. La otra división es argumentum ad hominem circunstancial. Si en lugar de refutar ideas o razones se reduce a elementos circunstanciales en que se encuentra el interlocutor, entonces se comete la falacia argumentum ad hominem. Esto es lo contrario del argumentum ad hominem ofensivo. La segunda falacia, argumentum ad baculum, cuando se hace uso de la amenaza con el fin de lograr validación del argumento. Un ejemplo podría ser cuando un ladrón la utiliza. Si tú me das tus joyas o si tú me das tu teléfono, no, tú puedes llegar a morir si no me las das. Eso es como también un mecanismo de defensa por una persona y la respuesta sería la falacia. El argumento ad ignorantum, cuando hay pruebas para refutar lo que se argumenta, se concluye que es cierto. Esto quiere decir que mientras no se demuestre, la falacia es falsa o verdadera, y si es verdadera, por lo tanto, no existe, no es una falacia. Argumentum ad misericordiam. Es falacia cuando se pretende validar o demostrar una tesis a través de los sentimientos de las personas. Por ejemplo, lo que se escribió en la Biblia, si en dado caso los evangelistas no hubieran hecho sus evangelios, valga la redundancia, eso no sería cometer una falacia. Debe de haber como una respuesta, una argumentación que sea válida para poder decir que es una falacia de ad misericordiam. El argumento ad populum es como una falacia de convencionamiento. El peso de la opinión genera cosas que no son opinables. El argumento ad verecundiam se apela a la autoridad en su máximo esplendor para defender un argumento dado con otra cosa. Por ejemplo, lo que se enseña en las publicidades, que si uno dice, si está en la publicidad, yo lo hago verdadero y no tiende a ser falso. La causa falsa afirma un razonamiento en base a pruebas vistas. Por ejemplo, si yo gané mis clases, es porque yo estudié, porque yo leí los libros, porque yo me esforcé y porque yo realicé mis tareas. La pregunta completa. Esta empieza con una pregunta sin importar cuál sea su respuesta. Se exige siempre siendo sí o no.
Esto quiere decir que siempre va, con la pregunta, siempre va a haber una respuesta similar o bien siendo la misma, siendo sí o no. Por ejemplo, ¿a usted le gusta la leche de marca Casita o la leche de marca Vaquita? La respuesta siempre va a ser o sí o no y cuál sí y no. Las falacias de ambigüedad, estas también se dividen. Estas se cometen cuando los términos, frases o construcciones gramaticales cambian de significado o posición en el transcurso del razonamiento, volviéndose ambiguo, poco claro su respuesta. El primero, el equívoco, es cuando un término que tiene dos acepciones se le usa una sola acepción y la otra cuando usa términos que son relativos al contexto en que se están usando y se les toma en forma absoluta. Por ejemplo, si yo tengo un juguete, quiere decir que si mi Buzz Lightyear vuela y hace malabares y tiene rayo láser, esa es la respuesta del juguete, esa es la función y yo por tanto lo voy a creer. La siguiente es la anfibiología. Se comete cuando se estructura el razonamiento de tal manera de su interpretación que es ambiguo. Puede interpretarse de una u otra forma y no existe manera de aclarar cuál es la forma adecuada. Por ejemplo, si los sapos y los leones no hablan el mismo idioma, quiere decir que no es la manera adecuada. Por lo tanto, no se van a entender por no hablar el mismo idioma. El siguiente, el énfasis, falacia que consiste en resaltar algún elemento de un argumento para dar a entender algo que no se deduce explícitamente de él. Por ejemplo, resaltar un aspecto importante de una oración. Si yo digo en la zona 3 de la capital de Guatemala, no hay muchos asaltantes. La persona que recibe el mensaje va a decir que la palabra resaltante es que no hay muchos asaltantes y entonces su opinión va a decir que sí lo hay. La composición. Esta falacia se comete cuando las propiedades de las partes de un todo se le asignan a este todo y la otra cuando se pretende predicar un mismo atributo colectivo, como distributivamente a una misma clase de objetos. Ejemplo, el colegio es bueno porque los alumnos son buenos. Y la división se comete por razones inversas a la composición, concluir que algo tiene ciertas propiedades porque el conjunto al que pertenece las posee. Por ejemplo, la manzana es dulce porque las frutas son dulces. El ejemplo quiere decir que si esa fruta, que es la manzana, que pertenece a un conjunto de frutas, es dulce, todas las demás frutas nos dicen que son dulces. Y así finaliza mi presentación. Muchas gracias por su atención.